Uno, uno. Ok, se escucha bien. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo fine? Muy bien, eso me agrada. Mi nombre es Yoctán Israel, tengo 18 años y el propósito de este podcast y en específico de esta sección del podcast es contarte un sinfín de experiencias que han venido a mi vida alrededor de estos 2 años de mi vida, ya que ya casi tiene 2 años en los que me detectaron cáncer. Y específicamente para esta sección quiero hacer un compromiso contigo. Así que por favor ponte de pie y aquí delante de Dios quiero decirte que de la mano que te cuente alguna experiencia y alguna vivencia te voy a contar algún aprendizaje, alguna pérdida o ganancia que ha venido a mi vida al vivir esa experiencia. Así que por favor estira tu mano y dame un apretón bien fuerte y aunque eso no suene tan bien, con el apretón vamos a sellar el pacto, ¿te parece? También algo importante que quiero aclarar desde el inicio es que estos no son los 10 pasos para vencer el cáncer, ni tampoco es la receta del jugo herbolario para que venzas todas las células cancerígenas. No, nada de eso. Como dijo Albert Espinosa en su libro El libro amarillo, el cáncer no necesita un libro para vencerlo. El día de hoy rebautizamos esa frase y les digo, el cáncer no necesita un podcast para vencerlo. Se requiere de mucho más. Y en general, no se va a tratar en sí del cáncer, sino de todos los aprendizajes, pérdidas, experiencias que me trajo. Así que con esto bien en claro, ¿qué les parece si empezamos? Y estuve pensando y pensando bastante sobre cómo comenzar en este primer episodio, de qué tema hablar. Y la verdad es que decidí empezar por el principio. Y aunque suene gracioso, viví 16 años de mi vida libre de cáncer. Y en ese recorrido entendí y malentendí muchas cosas que al estar al borde de la muerte reflexionaba y decía, creo que lo debí de hacer de otra forma. Así que vamos a empezar con un ejercicio, ¿te parece? Por favor, cierra tus ojos y visualiza un elefante rosa. No, no es cierto. Cierra tus ojos y haz un esfuerzo por llegar a tu primer recuerdo. Así que eso es todo. Solamente intenta llegar a tu primer recuerdo. ¿Ok? Ya llegaste a ese primer recuerdo. Ahora, por favor, si quieres en este instante o al término del podcast, ve a mis redes sociales y escríbeme cuál fue tu primer recuerdo. Yo en este caso te contaré el mío, pero voy a estar al pendiente de esos primeros recuerdos. Mi primer recuerdo es como una escena bien cinematográfica. En él veo a mi papá llevándonos a mi hermano y a mí a la escuela y está saliendo el sol, mi hermano se está riendo y bueno, es un recuerdo bastante bonito. Déjame decirte que yo como niño era bastante, ¿qué palabra podríamos usar? Yo era bastante raro. Yo no quería ser futbolista. Yo por un lado quería ser vendedor de cómics y me acuerdo que yo los escribía, yo los hacía, yo inventaba la historia y los vendía. Tampoco era como que tenía una imprenta, no creo que vendí 2 cómics. Pero bueno, por un lado yo quería ser vendedor de cómics y por el otro también quería ser científico. Un día me dije, voy a descubrir un hallazgo en la humanidad, algo que nadie haya descubierto. Y yo me puse a hacer pruebas con las hormigas. Así que un día agarré uno de los botecitos que me daban para mi danonino y empecé a depositar mis hormigas. Y les empecé a hacer todo tipo de pruebas. La verdad es que era bastante manchado con ellas. Hasta que un día despierto todo picoteado hasta de la cara. Voy al cajón donde las tenía guardadas y ya no estaban. Así que llegué a la conclusión de que las hormigas habían huido, pero antes se habían vengado de mí. Y si te interesa saber qué fue lo que descubrí de las hormigas, era que nadaban. Yo no sabía que ellas nadaban. Así que yo llegué con mi abuelita y le dije, abuelita, abuelita, ¿qué crees? Ya descubrí algo. Y mi abuelita me dijo, ¿qué descubriste, hijo? Yo le dije, que nadan, abuelita, las hormigas nadan. Y ella me dijo, ¿a poco no sabes que nadaban?
Entonces en ese momento rompió mis ilusiones y ya me decidí por no volver a ser científico. Desde siempre mis papás nos decían a mi hermano y a mí que fuéramos auténticos, que no cambiáramos nuestra esencia por agradar a alguien o por amoldarnos a algún ambiente en el que estuviéramos. Desde muy chicos nos los repetían y también nos repetían que fuéramos buenos alumnos, aunque la verdad muy pocas veces lo fui. Siempre estaba pensando en otra cosa. Yo me iba en la nube voladora y no volvía hasta que la maestra me decía, Yoctán, ¿estás poniendo atención? Y eso era porque me gustaba demasiado la comedia. Recuerdo que veía muchísimas películas de Jim Carrey, hermanazo, amigo mío, te mando un saludo y un abrazo a donde quiera que estés. Y bueno, quien ha visto las películas de este muchachón se puede dar cuenta que este hombre hace demasiadas caras mientras actúa. Y yo imitaba sus caras y yo me la pasaba pensando en cómo hacer otra cara o otro sketch o otra broma, porque también en eso entonces pasaban un programa en el Canal 2 que se llamaba XH Derbez. Así que ya cuando veía a XH Derbez ya no solo pensaba en hacer caras, sino también en inventar nuevos personajes y nuevas voces y todo ese tipo de cosas. Y hasta que un día llegaron unos amigos y me hablaron de YouTube y me dijeron, oye, ve a Wherever Tomorrow, ve a Hola Soy Germán, ve los videoblogs. Y la verdad es que me fascinó y me fascinó tanto que poco tiempo después yo decidí hacer videos. Así es, yo vi que en mi teléfono aparecía esa opción de grabar video y dije, ok, voy a grabar un video. Y la verdad es que yo considero que eran bastante buenos, ya que yo solito me producía. Recuerdo que mi primer video fue sobre una morra que le estaba reclamando a Justin Bieber de que por su culpa no se compró ropa o se compró ropa. Bueno, una cosa así. Yo la imité, pero me produje bien. Me compré mi peluca. Me recuerdo que la morra tenía un lunar cerca del labio, así que yo también me lo pinté y la imité. Y fue la sensación de la secundaria. Y había muchos que llegaban y me decían, oye, está padre, síguelo haciendo, eres chistoso. Pero había otros que se burlaban de mí. Recuerdo que en uno de esos videos tenía un personaje que se llamaba la abuelita. Y yo en eso entonces iba en primero de secundaria. Así que pues empezaron a ser conocidos mis videos y recuerdo que había chavos de tercero de secundaria que se burlaban de mí y llegaban y me decían, ay, ahí está la abuelita, a ver, hazle como la abuelita. Y así como, hermano, para tu tren, o sea, sí hago videos, pero pues no soy tu bufón, no soy cuentachistes, ¿no? Y con todo eso me di cuenta que en el fondo era bastante inseguro. Me iba muy bien con los videos, iban creciendo poco a poco, pero se burlaban de mí y yo agarraba, borraba los videos y me olvidaba de que tenía ese talento o que tenía esa afición por todo eso. Eran como dos caras de la moneda. Por un lado yo me sentía privilegiado de encontrar a tan temprana edad lo que me gustaba y para lo que era bueno, pero en el otro lado de la moneda, cuando se burlaban de mí o cuando había críticas, yo me avergonzaba y escondía mi talento. Y así fui creciendo rodeado de muchos regaños de maestros y de mis papás porque pues no sacaba buenas calificaciones. También un tiempo entrené fútbol, aunque como les dije, yo no quería ser futbolista, así que lo terminé dejando y pasé años recorriendo bastantes deportes, ya que al poco tiempo se me hacían monótonos y los terminaba dejando porque me aburrían. Pero yo decidí quedarme en el box. El box es algo que me ha gustado y me ha llenado hasta el día de hoy. Pero dejando de lado un poco esto, hace poquito tuve una charla con mi papá en el que recordamos una historia que él nos contaba. Y para llegar al centro del mensaje se las quiero contar el día de hoy. Esta era la historia del joven águila. Y este era un papá y un joven águila que vivían en la cima de una montaña. El joven águila aún era muy chico y no podía volar. Así que el papá se lo bajaba en su regazo, en su cuidado, y lo llevaba a conocer todo el territorio que estaba alrededor de la montaña.
Siempre que bajaban, a lo lejos se escuchaba un silbido bastante sutil, que nada más se escuchaba como... Era muy sutil, pero el joven águila, al momento que lo escuchaba, se emocionaba y quería ir a donde estaba ese silbido. Al ver el papá que el joven águila quería ir allá, le dice: hijo, no vayas para allá, allí no hay nada bueno para ti. Es más, prométeme que jamás vas a ir para allá. Al decirle esto el papá al joven águila, el joven águila termina prometiéndole a su papá que jamás iba a ir para allá y jamás investigaría de qué se trataba ese silbido. Así que subieron a su montaña y pasaron algunos años hasta que el joven águila creció y ahora él ya volaba solo. Y en una de esas que empezaba a volar solo y empezaba a recorrer todo el territorio, volvió a escuchar el sonido de ese sutil silbido. Era algo así como un... Así que el joven águila despertó nuevamente en su curiosidad y quería ir a conocer qué era el silbido. Pero en eso recuerda la promesa que le hizo a su papá y vuelve a subir a la montaña. Y así volvía a bajar, pero constantemente escuchaba ese mismo silbido. Y mi papá nos explicaba que así eran muchas veces las malas decisiones, que eran muy sutiles y que iban a estar constantemente como en una tentación para que nosotros tomáramos esas malas decisiones, ya que no siempre las amistades iban a ser pues las mejores, o no siempre el ambiente en donde íbamos a estar iba a ser el mejor, sino que constantemente era como una tentación para tomarlas. Pero siguiendo con la historia, un día el joven águila baja y de tanto que escuchó el silbido, decide ir a investigar de qué se trataba. Así que empieza a volar y llega a un puesto de tacos de gusano y de ahí venía el silbido. Así que se acerca y el joven águila pues pregunta, ¿no? Pues a cómo el taco o qué venden, de qué se trata todo esto. El vendedor le dice: un taco por una pluma. Cuando le dice esto el vendedor, el joven águila piensa: esto era lo que mi papá decía, que me cuidara tanto, esto era lo malísimo del mundo. O sea, mi papá es un exagerado, ¿no? Pues, o sea, tengo todo un plumaje hermoso y grandísimo. ¿Cómo me voy a acabar el plumaje? Nada más es un taco por una pluma. ¿Qué peligro puede tener, no? Así que pide un taco de gusano por una pluma. El vendedor ya se lo va a dar, pero en eso el joven águila se recuerda de la promesa y se vuelve a subir espantado a la montaña. Pero un día vuelve a bajar y le termina ganando la tentación, le termina ganando la curiosidad y se pide su primer taco por una pluma. Y así entregó su primera pluma por un taco. Le gustó tanto al joven águila que siguió yendo y ya todos los días que bajaba iba por su taco de gusano por una pluma. Hasta que un día quiso volver a subir a la montaña, pero al emprender el vuelo se dio cuenta que ya no tenía suficientes plumas para volver a subir a la montaña. El joven águila se esforzaba y gemía y clamaba que lo ayudaran para volver a subir a la montaña, pero una águila, si no tiene plumas, ya no puede subir otra vez y ya no puede volar. Así que esa es la moraleja de la historia. No compres tacos de gusano, puros de tripa. No es cierto. No. La moraleja es que no compres afuera del metro. Tampoco. Perdón, ya. Serios. No, la moraleja es que no cambies lo bello de ti, lo valioso, lo que es importante, por simples tacos de gusano. O sea, por pura porquería. Y es que creo que la mayoría en algún momento olvidamos todo lo que nos dijeron nuestros padres, ¿sabes? Cuando estamos en su cuidado, cuando estamos en su regazo, decimos tener ciertos valores o decimos que jamás vamos a hacer ciertas cosas, pero cuando salimos de su cuidado, tal vez por agradar a alguien más o porque nosotros mismos tenemos curiosidad, terminamos en cosas a las que dijimos que jamás íbamos a hacer. Yo recuerdo que aun cuando iba en la secundaria le dije a Dios: no dejes que alguna vez caiga
en los vicios o que alguna vez termine drogándome, por favor. Pero cuando entré a la prepa, eso cambió. Y como la gente a veces fue cruel conmigo en el pasado, yo dije, ahora yo voy a ser cruel con ellos, ahora yo voy a ser el que me voy a burlar. Y también poco a poco empecé a tomar, luego decidí tomarme una concesión para fumar y luego cuando vi también ya me estaba drogando. Y tal vez probar el alcohol no es malo. Lo malo era que yo llegué al punto en el que me gastaba todo mi dinero eso. Muchas veces expuse mi vida porque salía de fiestas y salía tan tomado que yo no sabía cómo regresar a mi casa. La verdad es que también muchas de esas amistades fueron falsas. Y con esto no digo que todo lo que viví en esa época fue malo o que todas mis amistades eran malas, pero muchas de ellas sí eran falsas. Y no solamente de su parte, sino que también de mi lado era falso. Y lo único que me ocasionó todo esto fue que en el fondo yo me sentía solo, podrido y vacío. Pero hoy te quiero decir que cuando llegó el cáncer a mi vida, yo estaba en esa cama de hospital y decía, ¿por qué no cambié? ¿Por qué hice las cosas así? ¿Sabes? ¿Por qué no decidí aprovechar el tiempo? Porque muchas veces desaprovechamos el tiempo y sentimos que vamos a vivir 100 años, pero cuando te dicen que te quedan 3 meses de vida, ahí es cuando dices, debí aprovechar el tiempo. ¿Por qué perdí mi tiempo con gente que ni siquiera valía la pena, sabes? Y como te digo, no todo es malo. Querer dar una buena impresión no es malo. Lo malo es que vaya por encima de tu bienestar, por encima de que tú estés bien. Y también quiero decirte, y aunque suene muy fuerte tal vez, la mayoría no aprendemos hasta que tocamos el fondo del fondo del fondo y del pozo más profundo que te puedas imaginar. Porque yo muchas veces toqué fondo, pero no aprendía. Yo decía, lo bailado ni quien me lo quite, ¿no? Yo decía, bueno, pero ya disfruté. ¿Cuál es el problema? Pero no tienes que esperar a que te pase alguna de estas cosas para que digas, ¿por qué no me cayó el 20, sabes? Y ejemplos hay muchos. Hay gente que está tanto en el viaje que un día se quedó en el viaje y ya no regresó. Hay gente que muere, hay gente que lo pierde todo, hay gente que se termina separando de su familia y de la gente que realmente le importaba. Ejemplos hay muchísimos. Ese es el mensaje con el que quiero iniciar el podcast. No cambies tus plumas por gusano. No cambies por amoldarte a una persona que ni vale la pena. No cambies por amoldarte a un ambiente en el que estás. No hagas estupideces por demostrarles que tú eres más fregón. No tienes que demostrarle nada a nadie, absolutamente a nadie. Te lo repito, no cambies tus plumas por gusanos, porque tal vez llegue el día en el que no puedas volver a subir a la montaña, en el que digas, quiero cambiar, pero ya no puedo, en el que te veas al espejo y digas, no sé quién soy, no me reconozco. Y esto te lo hablo porque yo lo viví. Yo muchas veces dije, no, ya me voy a calmar, ya me voy a tranquilizar. Y pasaba una semana, 2 semanas y volvía a lo mismo. Y yo tal vez no llegué a tal extremo, pero yo tuve amigos que se perdían una semana, 5 días, 2 semanas en la fiesta y sus familias buscándolos, sus familias sin saber nada de ellos. Y si tú le preguntabas a ellos querían cambiar, pero ya no podían cambiar, ya no podían volver a subir a la montaña por ellos mismos. Y justamente pensé que yo jamás volvería a subir a la montaña, que mi vida se había acabado de esa forma. Pero le pedí a Dios que me ayudara. Le dije, Señor, ayúdame a volver a subir a la montaña. Y Él me dijo en Isaías 40:31 que volvería a volar como las águilas. Y hoy te puedo decir que ya estoy sano, que ya va para 2 años que no fumo nada, que no me meto nada y que le pongo más valor a lo que soy y a lo que hago. Te puedo decir que Dios me ayudó y se convirtió en el que me salvó.
Y créeme que esto no es algo religioso o algo de alguna iglesia, pero yo sí te hablo de mi vida. Es imposible que no te hable de Dios, porque Dios fue el que me ayudó a subir a esa montaña. Y hoy te quiero invitar a eso justamente. Si tú sientes que ya no puedes cambiar por ti mismo, o si tú sientes que te llama la atención todo ese mundo, pídele a Dios que te ayude. Y Él lo único que pide es tu disposición para cambiar. Y créeme que Él te va a ayudar. Mi ejemplo es uno de tantos de personas a las que Dios ha ayudado a salir del abismo, a salir del pozo más profundo. Y bueno, ese fue el tema del día de hoy. Sé que fue algo fuerte y en general los temas de los que vamos a estar hablando son algo fuertes, pero créeme que no te voy a hablar de algo que no sepa o que no haya vivido. Todo lo que te voy a hablar es de algo que haya vivido. Y no necesariamente tienes que estar pasando por algún proceso oncológico. Realmente puedes estar pasando por el tema más sencillo de tu vida y aún así te puedes llevar algo bueno en el corazón. Así que no olvides compartirlo con todos tus amigos porque estoy seguro que alguien necesita escucharlo. Y no lo olvides, no cambies tus plumas por gusanos. Me puedes escribir lo que tú quieras por mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como el podcast Morir para Vivir. Yo le quería poner nada más Morir para Vivir, pero alguien me ganó el nombre, así que gracias. También en Facebook como Unidos por Israel. Si quieres ver también los videos de los que te platiqué, los vlogs, puedes encontrarme en YouTube como Yoctal Miranda y también ahí va a estar disponible el podcast. Y se me olvidaba, también tenemos TikTok, también como Unidos por Israel. Y bueno, quiero hacer un agradecimiento especial a todos los que han apoyado para que se haga este podcast y a Daniel Villagó por la ilustración de este podcast que la puedes encontrar en el Instagram y a Miguel Jiménez por el logo de este podcast. En serio, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y un beso, un apapacho y un beso bien tronado. Nos vemos.